Hace algunos años vivía en una casa pequeña, en un vecindario que no era precisamente el más seguro. Menciono esto porque la casa estaba muy bien asegurada, rejas en las ventanas, puertas metálicas con barras, todo pensado para evitar intrusos. Sin embargo, lo que ocurrió en esa casa no puede explicarse como un simple intento de allanamiento. Siempre he creído en lo paranormal, pero me considero una persona escéptica. Antes de asumir que algo es sobrenatural, intento buscar una explicación lógica. Sin embargo, esta experiencia y varias otras que viví en ese lugar simplemente no tienen sentido. En la casa vivíamos mi compañero de cuarto, mis 2 gatos y yo. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté por un sonido que jamás había escuchado antes. Era un ruido inhumano que resonaba por toda la casa, un grito que se repetía cada 3 o 5 segundos. El gato que dormía a mi lado, al escuchar el sonido, se erizó por completo y comenzó a gemir de una forma que nunca había visto. Me di cuenta de que el otro gato no estaba en su lugar habitual para dormir, en la cocina. Entonces noté algo más. La puerta del sótano estaba completamente abierta. Esto ya era extraño, porque siempre revisaba que estuviera cerrada con llave antes de acostarme. Desperté a mi compañero de cuarto, quien, aunque estaba medio dormido, también empezó a inquietarse por el ruido. Bajé las escaleras, sintiéndome cada vez más incómodo. A medida que me acercaba al sótano, vi que todas las luces estaban encendidas. Lo raro es que esas luces no tenían interruptores. Para encenderlas, había que jalar cadenas de los bombillos, una por una. Cuando finalmente llegué al sótano, encontré la fuente del ruido. Mi segundo gato estaba en una esquina, gritando al vacío. Era un sonido desgarrador, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. En ese momento, sentí un malestar físico, una sensación de que algo estaba terriblemente mal, de que necesitaba salir de ahí de inmediato. Intenté recoger a mi gato, pero reaccionó de una forma completamente inesperada. Me arañó con todas sus fuerzas mientras lo llevaba de vuelta al dormitorio. No se calmó hasta que cerré la puerta de mi cuarto, donde finalmente se acurrucó y durmió hasta el mediodía del día siguiente. Este gato era prácticamente feral, pero jamás me había atacado de esa manera, ni antes ni después de esa noche. Era evidente que estaba aterrorizado, y aunque mis brazos quedaron llenos de cortes, no podía enojarme con él. Lo que fuera que estuviera en ese sótano, lo había asustado como nunca. Desde esa noche, ninguno de mis gatos volvió a acercarse a la puerta del sótano. Cada vez que mi compañero de cuarto o yo intentábamos bajar, los gatos maullaban y lloraban cerca de las escaleras, como si quisieran advertirnos. Nunca supe qué había en ese sótano, pero puedo decir con certeza que algo estaba mal en ese lugar, algo que no era de este mundo. Quiero compartir algunas experiencias que viví cuando era más joven. Siempre me he considerado escéptico, pero estos encuentros que tuve mientras crecía son difíciles de explicar. La única explicación lógica que se me ocurre es que quizá todo fue producto de mi imaginación infantil. La primera experiencia ocurrió cuando tenía 6 años. Nuestra casa se incendió y solo la planta baja quedó en pie. La parte superior fue demolida y cubierta con lonas. Durante ese tiempo, mis padres, mis hermanos y yo compartíamos una cama king size en la sala de estar, con cubetas por todos lados para recoger el agua que las lonas dejaban pasar. Una noche de tormenta, mientras dormíamos, me desperté de golpe. Me senté en la cama y al pie de esta vi algo que solo puedo describir como una nube blanca con forma humana. Se quedó allí inmóvil unos 2 segundos, luego flotó hacia la puerta y desapareció. No hice ningún ruido, simplemente me escondí bajo las cobijas,
completamente despierto el resto de la noche. La segunda experiencia fue cuando tenía 10 años. Estaba en nuestro establo haciendo las tareas habituales, limpiando los establos y llenándolos con virutas y heno. Estaba solo en el establo. Creo que solo mi mamá estaba en casa en ese momento. Mientras cargaba virutas en mi carretilla, escuché una voz femenina que decía: ¿Qué estás haciendo aquí? Sonaba como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Me asusté tanto que dejé todo y salí corriendo del establo hacia la casa. Mi mamá tuvo que acompañarme de vuelta porque no me atrevía a regresar solo. La tercera experiencia ocurrió cuando tenía 14 años. Teníamos un caballo que habíamos criado desde que nació. Era un caballo especial para nosotros, pero debido a un tumor que había invadido gran parte de su mandíbula, tuvimos que sacrificarlo. Lo cremamos y mezclamos sus cenizas con la tierra de un rosal en nuestro jardín. Unos días después, estaba en el establo trabajando. Todos los caballos estaban afuera en sus corrales y yo estaba barriendo el pasillo del establo. De repente, escuché el sonido de cascos caminando en la otra parte del establo. Pensé que uno de los caballos había roto la cerca y había entrado, así que corrí hacia el ruido. Cuando llegué, no había nada. Salí corriendo al exterior y todos los caballos estaban donde debían estar. Al regresar al establo, me detuve y comencé a llorar. En mi corazón sentí que debía haber sido él, como si hubiera venido a visitarme por última vez. Nos mudamos un par de años después, y desde entonces nunca he tenido experiencias como esas. Crecí en Brasil, un país donde las religiones con raíces africanas son comunes. Estas creencias suelen estar muy conectadas con el mundo espiritual, espíritus, entidades y todo lo que hay en medio. Por mi exposición a estas prácticas, me acostumbré a este tipo de experiencias. Aunque pueden ser inquietantes, aprendí a manejarme en esas situaciones. Sin embargo, lo que me ocurrió una noche en particular me aterrorizó como nunca antes. Era tarde y estaba regresando del gimnasio solo. No estaba en el mejor momento de mi vida, ni emocional ni mentalmente. Llevaba puestos mis auriculares y estaba escuchando música. Recuerdo claramente que la canción era Slow Chemical, porque cada vez que la escucho me transporta de vuelta a esa noche. Caminaba cerca de un cementerio que estaba en mi ruta hacia casa. De repente, sentí que alguien me seguía. Al principio, lo ignoré, pensando que era paranoia o el típico miedo a ser asaltado. Pero cuanto más me acercaba al cementerio, más intensa se volvía esa sensación. Era como si algo pesado estuviera sobre mí. Cuando llegué a la calle frente a las puertas del cementerio, todo mi cuerpo entró en modo de supervivencia. Era como si mis instintos supieran que estaba en peligro. La sensación de ser seguido se transformó en algo mucho peor. Ya no era un seguimiento sutil, era como si algo estuviera corriendo hacia mí, cada vez más cerca. La presión era sofocante. Entré en pánico y comencé a correr. Mi casa no estaba lejos, pero ahora, al recordarlo, sé que correr fue un error. Lo que fuera que me seguía parecía intensificar su persecución, al darse cuenta de que yo sabía que estaba ahí. Rezaba desesperadamente mientras corría, esperando encontrar a alguien en la calle, algo que rompiera esa sensación de terror absoluto. Cuando finalmente llegué a casa, encendí velas de inmediato y comencé a rezar, pidiendo que lo que fuera me dejara en paz. Fue entonces cuando me di cuenta de que era un espíritu femenino, un alma desencarnada que me había seguido. No sé qué quería de mí, pero la presión que ejercía sobre mí era como nada que hubiera experimentado antes. Por las influencias religiosas con las que crecí, las experiencias con espíritus
se volvieron algo casi cotidiano para mí. Un día, estaba hablando con un amigo sobre los guías protectores, algo así como ángeles guardianes. Mi amigo me contó que sentía una conexión muy fuerte con su guía y compartió algunas experiencias personales. Yo le advertí que tuviera cuidado, porque a veces los espíritus malintencionados fingen ser benevolentes para drenar tu energía. En el instante en que dije eso, me arrepentí. La bombilla de mi cuarto explotó de repente. Me levanté para ir a mi habitación, pero cuando llegué a la puerta, me quedé paralizado. No podía entrar. Mi cuerpo estaba rígido, como si algo me advirtiera que no debía cruzar esa puerta. Intenté de nuevo, pero el miedo me lo impidió. Era como si todo mi ser me gritara que me mantuviera alejado. Encendí velas y recé, pidiendo que la presencia se fuera. Mientras lo hacía, el ambiente en mi habitación se volvió gélido, mucho más frío que el resto de la casa. Sentí escalofríos, miedo y una sensación de angustia que me consumía. Por un tiempo, no pude entrar en mi habitación. Cuando mi mamá estaba en la universidad, vivía en un dormitorio estudiantil. Durante las vacaciones, decidió quedarse allí con una de sus mejores amigas. En esas fechas, la mayoría de las personas regresaban a sus hogares o visitaban a sus familias, así que el edificio estaba casi vacío. La habitación de mi mamá estaba justo frente a un edificio abandonado. Una noche, mientras estudiaba en su escritorio, comenzó a escuchar un llanto. Al principio pensó que era su amiga, que estaba en la litera superior, y le dijo que dejara de bromear. Sin embargo, cuando subió para ver qué pasaba, se dio cuenta de que su amiga estaba profundamente dormida. La despertó inmediatamente para preguntarle si también escuchaba el llanto. Ambas lo oyeron. Lo más extraño fue que el llanto se hacía cada vez más fuerte, llenando la habitación con un sonido desgarrador. Aterrorizadas, decidieron compartir la litera superior esa noche y no se atrevieron a bajar. Unos días después, mi mamá estaba comprando comida en un puesto frente al dormitorio y decidió preguntar sobre el edificio abandonado. El vendedor le contó que años atrás había sufrido un incendio. Hace algunos años, mi mamá, mi hermana, mi abuela y yo viajamos a visitar a unos familiares en otra ciudad de Asia. Una rama de nuestra familia tenía un pariente político que lamentablemente dejó este mundo por culpa de un robo en una gasolinera mientras llenaba su auto. La primera noche que pasamos en esa casa, mi hermana pequeña, que tenía unos 5 años, tuvo la peor pesadilla de su vida. Comenzó a gritar en su sueño, déjame en paz, una y otra vez. Yo estaba en shock, nunca la había visto actuar así. Sus gritos despertaron a toda la casa. Fue entonces cuando mis tías le contaron a mi mamá sobre lo que había sucedido con el pariente, algo que mi mamá no sabía porque era del lado de la familia de mi papá. Mis tías nos dijeron que probablemente era el espíritu del pariente tratando de saludar a mi hermana. Nos aseguraron que él era un hombre amable y cariñoso. Lo más inquietante fue que la habitación en la que nos alojábamos había sido su habitación antes de morir.